Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kalahar y me llamo Marijo. Estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Bienvenido. Bueno, este es el único motivo de Navidad que tengo en el set. Discúlpenme si escuchan algún ruido hacia afuera, pero es que están construyendo y no lo puedo evitar. Sale de mis manos, ¿ok? Bueno, el día de hoy, como pudieron darse cuenta, estoy grabando los videos, o estoy grabando, no, estoy entregando los videos de la lectura semanal y va a ser la última semana del año 2023. No importa cuando tú veas esta lectura, pues las lecturas son atemporales. Cuando tú necesites escucharlas, cuando va a llegar a ti. Pero yo la estoy grabando justamente unos días previo a la última semana de diciembre. Estaré tratando, Dios mediante, entregarlo el domingo para que caiga 25 y así tengamos el 25 y el 31 cubierto en una misma lectura porque me voy unos días con mi familia. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es la idea de esta lectura? La idea de esta lectura, y ustedes saben que yo siempre tiro hacia la sanación. Más que para la predicción, me gusta es la sanación. Es mi estilo, es lo que quiero en este canal, ayudaros, wow. Ayudarles a ustedes y a mí mismo en el proceso de sanar, ir trabajando la sombra e ir mejorando cada día más, ¿ok? Entonces yo pensé que esta última lectura del año 2023 para los signos zodiacales, de repente grabo algo más de manera general, pero para los signos del año 2023 quisiera saber qué energía debemos de dejar atrás para comenzar un nuevo año 2024. Recuerden que estamos en Mercurio retrógrado. Es excelente momento para nosotros darnos cuenta realmente qué es lo que tenemos que cambiar, qué es lo que tenemos que mejorar, por qué nos ha mejorado algo. O sea, Mercurio retrógrado nos permite ir mucho más profundo en nuestra psiqui y ver realmente las cosas. Hay amores del pasado que vuelven, hay viejos amigos que regresan, antiguos jefes. Bien, muchas cosas del pasado no resueltas vuelven. Y como yo lo dije en un post, no es que te extrañen, es que es Mercurio retrógrado que nos pone pensativos y nos ayuda a conectarnos desde otro punto de vista, y nos como que a través de la añoranza de lo que no pudo ser y de lo que no quedó resuelto. Entonces, Mercurio retrógrado, no se toman decisiones importantes, no se firman contratos sin ver bien la letra chiquita, a menos que no se pueda evitar, no se operan, a menos que tengan una emergencia. Las cosas legales también es bueno dejarlo para después, porque este periodo nos permite hurgar mucho más adentro de lo que normalmente está. Bien, entonces nada, con este Mercurio vamos a ver qué es lo que realmente tenemos que terminar de soltar, qué nos pueden decir los maestros a través de la lectura. Ellos irán sacando, pero yo tengo un cierto tipo de cartas aquí que nos van a ayudar a eso. ¿Para qué? Para que el 2 de enero, cuando salga Mercurio retrógrado, dele una semana más al coletazo, comencemos a accionar totalmente diferente. El año 2024 es un año súper sanador, con mucho movimiento, intenso, de buena manera, y bueno, vamos a aprovechar con todo el power. Entonces, a continuación les voy a mostrar cuáles son los mazos que vamos a utilizar. Bueno, los mazos que vamos a estar utilizando es el oráculo del chamán místico. Vamos a comenzar a ver la energía por la cual estamos transitando en estos momentos de finales del 2023 y qué nos dice como para el 2024. Siguiendo la onda de Colette Baron Reid, tenemos el oráculo de las 7 energías. Ahí nos estarán informando más o menos en cuál de los chakras tenemos que trabajar. Recuerden que los chakras son 7 cuerpos energéticos. Hay muchos más, pero en general los más importantes, según la tradición, son 7 principales, que son del chakra base a la coronilla. ¿Ok? Entonces eso nos dará como un ambiente algo más misterioso.
El tarot que voy a estar utilizando para la lectura como tal es de Good Tarot, también de Colin Baron Ray. Es un tarot que es muy... Ay, es muy bello, es súper tierno, porque estamos en una energía que realmente nos demanda que tengamos mucha paciencia con nosotros, que tengamos mucho amor hacia nosotros, mucha comprensión. Entonces, eso me parece excelente para la ocasión. Voy a tener el oráculo de las Dríades. Ven hacia por detrás, no tengo la cajita porque mi mamá la dejó. Y por último, el tarot de viceversa, para que nos muestren qué es lo que no hemos visto todavía de la situación que se nos plantea. Recuerden, mis queridos, que esta es una lectura general, y la lectura general es, por ende, no va a pegar al 100% contigo. Entonces tú nada más escoge lo que te vibre, le escoge lo que realmente se engancha en tu vida, y el resto déjalo ir. Yo me estoy conectando con un colectivo, yo no me estoy conectando directamente contigo. Ahora, si tú quieres una lectura privada, perfecto. En la cajita de descripciones están mis otras redes sociales y por donde me puedes escribir para agendar cita o cualquier duda o consulta, también me la pueden hacer por allí. Muy bien. Bueno, sin más preámbulos, voy a sacar las cartas. Voy a limpiar, acomodar, a cambiar la posición de la cámara y nos vemos dentro de un segundo por ustedes. Bye bye. Ok, mi querido Acuario, aquí están tus carticas. Vamos a colocar un poquito para acá los mazos primero, y esta la voy a dejar de última. Recuerda que esta es una lectura general, solo vas a tomar lo que resuena en ti y el resto déjalo ir, ok. Vamos a ver cómo van a estar las energías pautadas para este año 2024. Ok, mira, te salió el coyote. Ay, qué animal más hermoso, miren la carita. Bueno, el coyote viene a cumplir un papel muy importante en nuestra vida, por así decirlo, o en este caso, en este periodo de tiempo. El coyote viene a desilusionarte. Es una forma de decir, no es que viene a desilusionarte completamente, pero sí, van a haber situaciones en las cuales te vas a dar cuenta que las cosas no eran como tú pensabas, ¿ok? Ese es como el trabajo de él. Si tú te fijas, tiene como una luna llena aquí, es como que, no sé, a mí me inspira como algo así de secretico. Pero el trabajo del coyote en estos momentos es bien importante, porque la desilusión es simplemente sacarte de la ilusión de algo y mostrarte realmente qué es la verdad o cuál es la realidad de esa situación. Entonces me parece bien interesante de que ahorita estés más con los ojos abiertos, pero no los ojos físicos tanto, sino los ojos internos, para que te puedas dar cuenta de algunas situaciones por las cuales estás pasando. Discúlpame si se escucha muy fuerte la moto, pero bueno, no puedo hacer nada. Para ver si hay algo realmente que esté escondido por detrás, que no sea simplemente un brillo. ¿Sabes? Que dicen que no todo lo que brilla es oro. Algo así. El coyote viene a mostrarte qué es realmente oro y qué no es oro, ¿ok? Vamos a ver más o menos. Vamos a seguir viendo para ver qué más te dicen. Ay, mira, esta salió ya en varias lecturas. Es como ir hacia adentro, explorar nuevos mares, algo así. Y esta es como que naciendo lo mágico, rompiendo lo mágico. Es importante estas dos, perdón. Ay, me disculpen. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un coyote, un animal que te va a apoyar a darte... Ay, yo pensé que... No, si está grabando. Déjeme hacer una corroboración. Ok, pensé que no estaba grabando. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un animal que te va a mostrar, una energía te va a mostrar qué es lo que realmente
es ilusión y qué es lo que no, qué es espejismo, qué no. Aquí tenemos una explosión mágica. Bien, si te das cuenta es como el cuerpo de una mujer, de un ser saliendo de esta flor de loto. La flor de loto es una flor que florece en aguas estancadas, agua sucia, sabes, que no circula, y es un ay, ¿cómo es este Mercurio me tiene a mí con unas lagunas mentales? Es como un recordatorio de que nosotros podemos florecer en cualquier lugar donde nos encontremos, que eso no es excusa, ¿sabes? Y explorando nuevos mares, a lo general veo que vas a tener la capacidad de darte cuenta cuando las cosas son de verdad, o cuando se van a dar las cosas de verdad y cuando no. Y esto te va a permitir explorar otras situaciones, inclusive otras ciudades, no sé, puede ser a nivel laboral, que comiences a ir a otras ciudades, o que te den el puesto en otra ciudad. Te pueden también, a nivel personal, si te quieres mudar de la casa, por ejemplo, voy a dejar a la pareja, vas a tener un movimiento, porque te diste cuenta que realmente no es lo que tú querías, que era una ilusión solamente, que lo estabas soportando con tu energía. Bien, entonces vas a explorar nuevos océanos, nuevos mares, vas a salir de allí, bien, te vas a dejar guiar por tu brújula interna, y con esta explosión de magia muchísimo más. Entonces, más o menos si ustedes lo llevan a su vida, ¿ok? Lo importante aquí es que sepan de que van a tener la capacidad de darse cuenta, y que si se desilusionan, en vez de sentirse muy mal porque no era lo que ustedes pensaban y tal, enfóquense en el vaso medio lleno y vean que qué bueno que se dieron cuenta de que no era realmente lo que ustedes estaban esperando, ¿saben? Porque así no siguieron perdiendo el tiempo ahí. Entonces es buena señal. Bueno, yo soy de las personas que le gusta ver siempre el vaso medio lleno. Déjenme bajar un poquito más para que lo puedan ver. Ok. Entonces vamos a pedir unas 5 carticas. Ya estas cartas están prebarajadas para mis queridos acuarios. Sol, Luna, Ascendente o Venus, para ver. Ay, me gusta. Ay, qué bonito. Yo todo todo lo veo así. Ay, qué bonito. Pero es verdad. Aquí. Muy bien. Y quedó debajo de la carta. Wow. Bueno, mi querido Acuario. Realmente este coyote te va a ayudar a darte cuenta dónde estás realmente parado, ¿sabes? Te va a demostrar realmente en dónde no tienes que seguir luchando. Es como que has tenido una lucha interna, muy bien, porque es que hay algo dentro de ti que te dice que no es así. Pero tus ojos físicos ven algo diferente, y tu mente, que en tal caso sería el ego, lo interpreta de una forma que alimenta tu ilusión, pero tu intuición te dice que no es ahí. Entonces, como esa lucha interna aquí está bien marcada, y es como que si te has dado cuenta, es como que estás bajo el efecto de estas campanillas. Son unas plantitas así, todas alucinógenas, ¿no? Y es como que lo que estás viviendo, hay alguna situación, no te voy a decir que es toda tu vida, ¿ok? Hay alguna situación que estás viviendo que realmente lo estás viendo no con la realidad, o sea, sino bajo el efecto como que como que tienes una enseñación, como que tienes un velo que no te deja ver bien la situación, y el coyote viene justamente a rasgarlo, ¿ok? Con esa explosión de magia es como que has buscado apoyo en algunas cosas que lo que hacen es como que confundirte más.
Entonces, ahora para este 24, al año 24, yo hablo de 24, bueno, el 24 de diciembre es hoy, si lo estás viendo el mismo día del estreno. Para este año 2024 vas a tener muchas situaciones en donde te vas a dar cuenta que había muchas emociones que te hacían sentir de una u otra forma mal, ¿sabes? Como deprimido en tal caso. De hecho, ahí muchas veces mantuviste, como decir, estas burbujas en el agua, así en la mano, esperando a que, no sé, a que flotaran, a que siguieran, y simplemente no se dieron y cayeron. Y entonces es como que te quedaste inerte esperando a ver qué pasaba. Y la energía ahora del coyote, que salió con este barco, que es movimiento, que es salida, vas a dejar todas esas emociones atrás, todas esas peleas, esas ilusiones que tú tenías en tu cabeza, esas peleas internas que tenías en tu cabeza, y simplemente vas a ver hacia el futuro accionando. Para un grupo de personas va a llegar alguien a tu vida de que te va a ayudar a eso, a movilizarte, a decir, mira, vamos, sí, vamos a hacerlo. O sea, sabes, como que vas a sentir ese apoyo. Y esto va a tener mucha repercusión en la parte de tu casa, en la parte de tu hogar. ¿Ok? Lo bueno es que gracias al coyote, a esa explosión de magia, esa dejar atrás esas peleas internas, vas a poder vas a poder dejar de lado o quitarte de encima todo ese peso adicional que te has cargado, que no es tuyo. O sea, tú te has sumado responsabilidades que realmente no son tuyas. Bien, sean porque te hicieron creer que sí eran tuyas o que tenías que hacerte responsable de eso. Cada quien es responsable por su evolución, cada quien es responsable de su fracaso, de sus aciertos, de sus logros, ¿ok? Entonces tú no tienes nada que ver ahí, y en este año 2024 vas a soltar todas esas cargas, como que, mira, todos esos contratos que yo hice, simplemente los quemé, los esfumé, los transformé, estoy libre, estoy liberada, estoy liberado, así te vas a sentir, ¿ok? Vamos a ver qué más te quieren decir los guías a través de las cartas. Mira, pero estamos muy emocionados, muy emocionales. Mi querido Acuario. Vamos a pedir otra cartica más. Ay, qué lindo. Vamos a pedir esta que brincó y se guardó. Ay, me gusta. Sí me gusta. Vamos a ver qué quedó abajo. Wow. Mira. Vas a tener una mayor capacidad de discernir, de saber qué es realmente lo que tú quieres, de conseguir esa palabra adecuada, esa palabra que realmente va a ayudar a las personas, inclusive a ti mismo. Es como que vas a tener todos los elementos a tu disposición, porque se va a despertar como ese maestro interno que tenemos todos. A ti se va a despertar de una manera increíble. Tanto es así que vas a tener una claridad de pensamiento increíble. Hasta mágico, podríamos decirlo. Y eso te va a llegar a llenar de mucha emoción. Es como que vas a estar orgulloso. Es como, mira, date cuenta, ay, ella está así toda orgullosa viendo ese diamante, la cual está dando como más diamantico a su alrededor. Es como que qué orgullosa me siento del trabajo o de ese diamante que me he vuelto, ¿sabes? Es algo así. Y va a tener su recompensa a nivel material, de co-creaciones, a nivel sentimental. Vas a estar bien arraigado en este año 2024. Déjame ponerla por aquí. Vamos a ver qué más te quieren decir los maestros.
que no has visto, mi querido Acuario. Sol, Luna, ascendente o Venus cayeron demasiado. No, sí cayeron mucho. Vamos a pedir una cartica, por favor, para mi querido Acuario, que quieren que vea. Bueno, estas dos sí las voy a agarrar. Y las dos cayeron de espalda. Mira, ¿qué es lo que quieren los maestros que vea? Estas dos cartas son sumamente importantes. Este es el mundo y este es el carro en el tarot, ¿verdad? Y en lo que ellos quieren que vea es que aunque la noche, o sea, que hay un mundo de posibilidades, un universo de posibilidades de hacer las cosas de tal manera de que a ti te convenga más. No tiene que ser tal cual como quieren los demás. Bien, hay un ciclo que se termina y va a ser importante esta transformación que va a estar. Es como que vas a cerrar este ciclo. Ok, ya, es que quería no importa que cierren el ciclo, siempre se va a abrir otro. Si se pone a ver aquí mejor, aquí hay una culebra que se muerde la cola, lo cual significa que está en ciclo. Y detrás de ese conocimiento, de esa sabiduría, es que está el éxito. O detrás del éxito es que está ese conocimiento. Entonces te están diciendo aquí los maestros que si tú sientes que hay cosas que se te repiten en tu vida, no lo tomes a mal, sino date cuenta que es como que se te repite la experiencia o se te repite las situaciones para ver si has aprendido, y siempre vamos a ir mejorando, o sea, siempre vamos a ir actuando de manera diferente hasta que va a llegar un momento en que ya el universo, todos se dieron cuenta de que aprendiste la lección y no te lo vuelven a dar. Pero detrás de cualquier triunfo, discúlpenme, déjenme quitarle la vibra. Bueno, que con esos ruidos de la calle, lo menos que importa es la del celular. Detrás de todos esos triunfos que uno tiene, hay ciclos que se han repetido muchas veces para como terminar de fomentar esas bases que nos dieron ese éxito, ¿verdad? Y también te están diciendo aquí que puedes atravesar, o sea, avanzar sobre algunas situaciones, pero no sabes qué tan frágil pudo haber sido el proceso. Es como que te des cuenta de que siempre has sido guiado, siempre has sido apoyado, ¿verdad? Si te comunicas mejor con esa parte animal y esa parte espiritual, aunque se tambalea un poco, vas a poder proseguir. Y siempre te vas a dar cuenta de que si te quedaste mucho tiempo parado ahí, te hubieses podido caer. Algo así que es que ellos quieren que tú veas. ¿Ok? O sea, la idea es progresar, es continuar, es ir hacia adelante. Así tú sientas que estás repitiendo un ciclo, nunca es igual. Yo veo los ciclos así, en forma de caracol ascendiendo. Puede ser la misma situación, pero con un nivel de conciencia diferente. Va subiendo, ¿ok? Vamos a ver ahora aquí para terminar. Deja el drama, o sea, Acuario, deja el drama, por aquí te lo están diciendo. Dice, que no cargue las situaciones con más emocionalidad, con más emotividad, algo así. Que andes con calma, bien, y no contribuyas al drama. Céntrate y ayuda a resolver las cosas, pero con mayor tranquilidad. Es como que recuerda que hemos estado con mucho movimiento, entonces
a la hora de conectar con tu maestro interno, vas a dejar ese drama. O sea, el drama no es que, ay, que te vas a poner, sino que muchas veces nosotros llega alguien y nos comenta algo, y cuando no tenemos esta sabiduría de que tenemos que escuchar a esa persona y tratar de ser un tercero como realmente lo somos de la situación que esa persona está viviendo, nos involucramos, nos emocionamos, y es cuando actuamos con drama, como dice aquí. Entonces, aquí te están diciendo que para el 2024, y gracias al hierofante que te salió, ese maestro interno que despierta dentro de ti, vas a dejar el drama. Vas a dejar el drama de un lado y vas a tomar las cosas como más calma, ¿ok? Y vas a tener coherencia sobre tus pensamientos y sobre tus actos, ¿ok? Ahora sí, la mente y los sentimientos y las acciones van a ir unísono, tienen que ir unísono. Porque tú, mi querido Acuario, eres un elemento de aire y piensas mucho, estás muy arriba en las nubes, y a veces dices, voy a salir, por ejemplo, a hacer unas compras, y regresas con cualquier cosa menos con lo que ibas a comprar. Entonces, vas a comenzar a ser coherente con las cosas. Yo voy a salir a comprar unas cartas. Regresas con las cartas, ¿ok? Vas a comenzar a ser mayor coherencia. Vas a ser independiente de la parte en que ya no vas a necesitar tanto eso que te recuerden las cosas. Mira, que acuérdate tal cosa, que con cuidado con esto, que mira, que céntrate. ¿Sabes? Es como que vas a tener mayor independencia porque vas a haber sanado un poco más esa parte emocional. Bien, y te están diciendo que vas a tener mucha fuerza, pero fuerza no física, sino mucha fuerza. Habla de sabiduría, fuerza de voluntad, fuerza para seguir, continuar y hacer las cosas como las tienes que hacer. Bien, bueno, mi querido Acuario, yo lo voy a dejar hasta aquí. Tengo la cabecita así como embotadita, si se dieron cuenta. Si eres nuevo en el canal, te pido por favor que te suscribas, que les dé like, que comenten. Si te gustó este tipo de lectura, o si quieres algún tipo de otra lectura, también me lo puedes escribir y yo con muchísimo gusto lo tomaré en consideración para futuras lecturas. Ok, y si eres parte de la familia, muchísimas gracias por el apoyo y por seguir aquí viendo este canal. Recuerden que yo soy Kalahak y me llamo Marijo, y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Gracias por estar aquí. Activa la campanita para que no te pierdas nada. Y feliz Navidad y próspero año nuevo. Que este 2024 le traiga todas las cosas maravillosas que por ley le corresponden. ¿Ok? Besito. Bye bye. Va con amor.